Te mostraré un sistema que te ayudará a capturar cualquier pose dinámica de... Cuando estaba armando mi portafolio para enviarlo a CalArts, una gran parte del mismo consistió en estos estudios de Bridgman que te están destinados a enseñarte formas anatómicas. Pero CalArts busca tu capacidad para dibujar movimiento. Bien, no entré. Estaba luchando con puntdibujos de figuras rígidas e inconexas, pero años después me invitaron a dar clases en Pixar. ¿Cómo? ¿Qué aprendí durante ese tiempo para marcar una diferencia tan drástica? Tu salsa secreta son los ritmos. Incluso podrían acelerar las etapas iniciales de tu dibujo. Lo que intentamos hacer con ritmos es encontrar alineaciones visuales que capturen una. Es una forma abstracta de ver el puntema. De hecho, a un sistema de ritmos a veces se le llama abstracción. Se trata más de dónde están las cosas y qué te están haciendo. Se trata de la idea más que de los detalles. Porque con los ritmos buscamos conexiones entre las formas. Las líneas fluidas más grandes ayudan a mantener la postura conectada. Es más convincente que todas estas piezas forman una máquina donde todas las piezas están trabajando juntos porque están unificados con un flujo común, Voy a repasar cada parte del cuerpo y les mostraré cómo dividirlas en... Por lo tanto, generalmente me gusta comenzar mis dibujos rápidos con la cabeza, el cuello y... Esto me proporciona una buena base, y por lo general, una cabeza podría indicarse con un... Entonces, esto generalmente indica una vista frontal, un poco girada, ya sabes. Una vez que te acercas a la vista lateral, empiezo a dividirla para que me guste la parte superior de la... Una pequeña curva. Entonces, es como una púa de guitarra y obviamente esta es la barbilla. Esto le da algo de contexto. Ahora, volviendo a esta vista frontal o cercana a la vista frontal, a veces, si alguien mira hacia arriba lo suficiente como para empezar, sí a aplanar el plano inferior de la mandíbula. Empezaremos con un óvalo y luego lo aplanaremos. Ahora bien, eso no es suficiente. Por lo general, pongo algunos puntos de referencia más pequeños y muy claves de las características que... Cuéntame aún más sobre en qué dirección está girando esta cabeza. Y eso es todo lo que realmente me importa. En mi primera pasada no me preocupo mucho por la expresión del rostro. Se trata simplemente de en qué dirección va la cabeza. Eso es realmente todo. En una pose recta como esta, simplemente pondré eso y normalmente es suficiente. Esto es como la línea de la frente, la parte inferior de la nariz, y eso me muestra cómo, cuando la persona mire hacia arriba, esto será bastante diferente. Bien, esto se va a envolver de esta manera, y luego la nariz estará aquí y... Incluso puse un pequeño triángulo para la parte inferior de la nariz y eso es aún de que esta persona está mirando hacia arriba. Y mira como si apenas estuviera haciendo nada. No hay ningún detalle aquí. Estas son solo algunas líneas muy estratégicas que indican algo increíblemente... Lo mismo ocurre con esto. Simplemente haré eso y luego un poco de nariz. La ubicación de la oreja es otra excelente para posicionar la cabeza. Como en por ejemplo, las orejas estarían en algún lugar de aquí, pero todos estos son rectos o de lado. Entonces, veamos una cabeza donde está algo intermedio. Como si tuviera algo como esto y están mirando un poquito hacia abajo, ¿no? Entonces, voy a terminar esto. Now I'm going to maybe indicate a little bit of a jaw or a chin and an ear right there. And now look at that. Explica además que esta persona está mirando hacia abajo. Esto se muestra hacia abajo y hacia la derecha. Y no necesito mucho más. A veces, si hay algo interesante con el cabello, algo... Después de esto, lo que lleva quizás menos de 10 segundos, cuando realmente tienes estos... Hacia abajo, hago una sola línea hacia el cuello. Entonces, por ejemplo, con elegiré un bando, el lado que más se está alargando. Entonces, si hago esto, este lado de mi cuello se alarga, mientras que el lado es corto y está un poco comprimido, ¿verdad? Entonces, elegiré el lado más largo porque muestra el mayor movimiento y...
hoyo del cuello y hasta le pondré una punta. Ahí eso será importante más adelante, una vez que entremos en el cuerpo. A partir de ahí voy a extender el cuerpo. Este es un hito muy clave que me ayudará a encontrar ubicaciones de otros. Y desde el cuello voy a mirar los hombros, el ángulo, pero también el distancia de los hombros al mentón. Como esa distancia entre aquí y aquí. Es muy importante tomar nota de eso, porque a veces si alguien dice, cargando hacia ti, mira cómo la línea de mis hombros en realidad está por encima de mi barbilla. En realidad está bastante por debajo de mi nivel. Y capturamos todo eso con una sola línea. Es realmente fundamental que coloques esa línea en el lugar correcto y en el lugar correcto. Si estoy haciendo esto, digo sí. Obviamente es importante capturar esto. De lo contrario, digo sí y... Ahora, como solo usamos una línea, podemos prestar un poco más de atención. De cerca todas estas cosas porque solo estamos haciendo una línea. No necesitamos hacer nada más en los hombros. Desde una vista puramente lateral, verás algunas otras cosas. Realmente me gusta enderezar eso. Y luego hacer esa curva aquí y luego... A veces llega esa curva aquí hasta la boca del cuello. Realmente no puedes ver el otro hombro. Si es así, entonces no hay ritmo a través de los hombros. Y luego tienes que indicar algo totalmente diferente, como un pequeño óvalo como el músculo deltoides o simplemente un ángulo de esta parte, ¿verdad? Entonces, solo algún tipo de ángulo que te ayude a colocar la conexión entre el cuello. Como puede ver, esta no es una ciencia exacta. Esto es como el arte de la indicación. ¿Cuánto se puede simplificar algo y aún así hacerlo realmente convincente y... Obviamente habrá ángulos realmente extremos, como si alguien simplemente la barbilla apunta hacia arriba y todo lo que ves es como la parte inferior de... Hay todo tipo de ángulos realmente extremos que rara vez se ven, pero suceden y los cubriré en el curso básico en otra lección. Pasando al torso, el torso es el centro de todo el cuerpo, ¿verdad? Todo lo demás se conecta con el torso. Los ritmos tienen que ver con conectar las partes del cuerpo entre sí y por eso el torso estás. Por eso es importante tratar de encontrar ritmos que fluyan desde el torso hacia esos otros. Y mencioné que normalmente empiezo con la cabeza, pero no siempre empiezo con... A veces la cabeza puede estar cubierta. Alguien está haciendo esto, ¿verdad? Se podía ver un poco la cabeza, pero el cuerpo, esta parte del cuerpo es más importante capturar, por lo que normalmente comienzo con el torso en las poses. Pero de todos modos, digamos que es una pose típica. No quiero llegar a cosas extremas. Tenemos algo como esto, ¿verdad? Hasta la boca del cuello. Encontré la cabeza, el cuello y los Ahora lo que quiero hacer es, desde la boca del cuello, busque el hueso púbico. Y un error común que veo que la gente comete con los ritmos es que empiezan la línea sin estar completamente seguro de dónde se supone que debe terminar. Y eso provoca errores proporcionales, porque si no sabes dónde estás, tendrás muchas posibilidades de ponerlo en el lugar equivocado. Algo que podrías hacer muy fácilmente y muy rápidamente es encontrar ese punto final. Solo con mirar, ¿verdad? Si sé que el hueso púbico está en realidad un poco hacia la izquierda desde él, tome una medida general desde aquí hasta aquí, tal vez como 2,5. Cuando estés haciendo un boceto rápido, intenta usarlo como una forma de practicar tu repeticiones una y otra vez, estás haciendo muchas de ellas. Al considerar dónde debería testar el punto final, aunque sea solo por un segundo, eso marcará tu ritmo. Más preciso. Solo para mostrarles cómo fluyen las cosas juntas, voy a dejar esto. Desde la boca del cuello, encuentre este flujo y vea cómo es. Es una especie de flujo similar. No siempre será así. A veces obtendrás que esto es de esta manera y luego, esto va completamente en una dirección diferente porque el cuello puede moverse. Encontré el punto. Encontré la curva. ¿Cuánto se curva? Y fíjense también, estoy yendo más allá de esa. No voy a terminar ahí. Estoy usando todo mi brazo. Y luego de haber conseguido esto, quiero encontrar los lados de la caja torácica. Esto es algo que personalmente me gusta hacer. Si nos fijamos en los ritmos del cuerpo de Frank Riley, que es donde todo este tipo... Desde aquí seguiré la caja torácica. Y esto para mí se siente un poco más accesible porque está más cerca de... De hecho, veo el tamaño del torso justo aquí. No importa en qué ángulo esté, simplemente diré, está bien, viendo esas dos líneas de adelante hacia atrás o de lado a lado, esas son las líneas.
Entonces es más accesible, más fácil, porque es directo y me conectaré. Y luego, a partir de ahí, dependiendo de qué parte de la espalda esté viendo, voy a... Y esta no es una pose directa. Esto era como el diagrama que ves junto con Riley. Este está un poco torcido. Entonces, buscaré esta esquina donde verás salir las caderas. Para lograr que esta ubicación sea correcta, a veces la gente la coloca demasiado alta o... De hecho, lo más común es que sea demasiado bajo. Es imaginar si sigo punto con esto, ¿con qué se alinea? Y cada vez será diferente. Es solo que cuando miro el modelo o la foto, me lo imagino. El ángulo de la cadera continúa y simplemente ve dónde se cruza. A veces será como algo aquí que se cruzará con el pectoral o... En este caso, cuando estoy inventando aquí, veo un buen ritmo, un buen fluir. Y eso me ayuda a ubicarlo en el punto lugar correcto cuando busco conexiones en otros. Nuevamente se trata de encontrar punto conexiones. Por lo tanto, es importante no pensar en esto punto como piezas aisladas, aunque les presento a ustedes como si aquí estuvieran estas partes del cuerpo. Si quisiera indicar un poquito punto más, las siguientes líneas que pondría. Hay un ritmo a lo largo de la caja torácica, ya sea en la parte inferior de la caja torácica o en la parte inferior. Arco de la caja torácica aquí, justo al nivel de los pectorales. Hay un proceso chifoides allí. Si están inclinados hacia atrás, mostraré ese arco. ¿Cómo esto? Recuerda en la lección anterior cómo punto formas como esta. Cuando hay un giro, punto, es casi como una flecha que apunta en una dirección. Entonces, esto ayuda a apuntar ese cofre hacia arriba. Y luego, con las caderas, lo mismo. Me gusta encontrar un ritmo hacia el otro punto lado. Entonces, estamos agregando capas de complejidad además de esas pocas líneas iniciales. Podemos profundizar mucho más en esto. Podríamos empezar a dividirlos en grupos de músculos más individuales. Bien, pasando a la parte de atrás. La cabeza está escondida detrás de ahí, pero el ángulo de los hombros hacia abajo es realmente... Mire esa línea central, mire la punto columna. Por cierto, esto es realmente conveniente para nosotros. Tenemos una línea central en el frente y una línea central en la parte trasera. Y esa línea central muestra hacia dónde se dirige, muestra el giro, muestra una... A partir de ahí, busque dónde está el sacro, ese coxis en relación con este. Quizás así. Y luego simplemente encuentro la curva que te estoy viendo allí. Puedo exagerar esto, pero siento que es bastante exacto o lo suficientemente cercano. Y luego, desde aquí, estoy viendo algo como esto. Solo un arco siguiendo el costado, otro punto ritmo aquí y luego las caderas. Y de nuevo, recuerda cuando trato de encontrar dónde van las caderas, veo, ¿dónde van las caderas? En realidad, algo así. En este ejemplo, si lo sigo, pasa por el parte inferior de ese brazo que van a estar justo aquí. Voilà. Ahí es donde estará la cadera. Entonces, muy similar al frente, pero ahora tenemos la columna que estamos buscando. Y en este caso, veo un punto ritmo realmente agradable aquí mismo. En realidad es visible, hay una especie de pángulo desde un lado de las caderas hasta él. Y en este caso, solo para mostrar punto, otro ejemplo del cuello es solo pasando por ahí, justo en ese hombro así. Lo importante que estoy tratando de punto capturar en esta pose específica es esto. Es una sola línea. Es realmente importante capturar la precisión de esa línea. No lo hagas demasiado recto, no lo hagas demasiado tambaleante, no hagas esta parte muy larga y luego esta parte muy punto corta porque observen cómo esta pieza es una. Esta curva inferior es un poco más larga que esta curva superior. Bien, y rápidamente les mostraré una vista lateral. Entonces, desde un lado, no puedes ver ninguna de las líneas centrales a menos que haya un giro. Pero desde un lado, normalmente empiezo mirando la curvatura frontal y luego encontraré la parte trasera de ambas puntopiezas. Y esto es una especie de viga, pero no hay punto de compresión en la parte trasera. La columna vertebral tiene un flujo agradable y tendrá forma de dobovias, porque entonces él entra así. Muy simplificado. Esta es la persona que hace esto. Si no es así, entonces la curva va en esta dirección así. El primer ritmo lateral que intento encontrar es esta curvatura del torso en el frente y luego aquí lo dividiré en pedazos y diré,
Bueno, veo una curva aquí, veo una curva aquí y esas están aisladas. Muy bien, siento que eso es suficiente para una lección. Continuaré con este en el próximo episodio, donde te mostraré cómo dibujar los brazos. Si no quieres esperar, la versión completa de esta lección y un montón de otras lecciones son parte del punto curso Conceptos Básicos de Dibujo en... También tengo proyectos, demostraciones y videos críticos para ayudarte a mejorar. No es necesario ser un estudiante premium para participar en la comunidad. Haz clic en el enlace de la descripción y participa. Y además, en esa misma página está la pestaña de descargas donde puedes obtener el enlace en la descripción.